Su programa Dios Responde presenta Estudiando la Palabra con el pastor Leonardo Bienvenido García. Ahora, el rey Herodes dice que se turbó también. ¿Pero por qué se turbaría Herodes? Bueno, yo digo que en aquel tiempo un rey no era rey porque cogió una espada y subió al trono, sino que eran gente que eran capacitados para ser rey y conocían la historia de los pueblos. Sí. Y él tenía que saber lo que se hablaba del hijo del hombre, del que venía a liberar su pueblo. Tenía que saberlo. Y entonces llega ese momento en su tiempo, diría él, bueno, este hombre viene a darme problemas. A detronarme. Me viene a detronar. Sí, Ese era un problema, sí. Me viene a detronar. Quiere quitarme el cetro. Sí, ¿no? Y también cuando David, en un tiempo de verano bien caluroso, cuando era fugitivo de Saúl, que estaba escondido en las cuevas, dijo, ay, con vehemencia, que me diera de beber del pozo que está ahí en Belén. Porque había una guarnición de los filisteos ahí. Y agarraron esos 3 hombres de él y irrumpieron por el medio del campamento de los filisteos y fueron a buscar el agua. La gente la gente cuando dice que irrumpieron, pensaron que habían cogido espada y que habían matado y todo. No, esa gente fue tranquilamente y le dio pues una cobertura y puso una venda en los ojos y fueron y buscaron el agua. Y cuando David la tuvo, dijo no, y la roció en el piso y la sacrificó a Yahvé su Dios. Fueron un infiltrado, infiltrado, para que la gente no vaya creyendo que cogieron espada y que hicieron como Rambo y que acabaron con un ejército de bebé a David. Porque he escuchado gente diciendo que esa gente acabaron con gente, no acabaron con nadie. Esa gente entraron, como dijo José, mansito. Sí, pero tenían que ser bien valientes para de un gran corazón y salir a un pueblo enemigo. David tuvo unos hombres, esos 37 hombres que le acompañaban, sí, que eran de la Guardia Real, que para llegar a David había que acabar con esos 37 come hombres, porque eran come hombres, déjeme decirle. Era gente que se enfrentaba con osos, con leones, que lo mataban con varita y con nada mataban leones. Eran hombres duros, con cuchillitos. Eran hombres diestros en la batalla, en la guerra. Los gigantes armados, ellos con una vara le tumbaban la espada y lo mataban. Eran gente duro, de gran habilidad y de gran movimiento. Cuando leemos de Amasá, que acabó, cuando todo Israel huyó, que se quedó David solo, que se enfrentó, que mató a más de 800 hombres. Eso eran hombres anormales en guerra. Anormales. Sí. Entonces, Belén, pues, tiene su gran historia. Allí fue que también que Jacob enterró a su amada Raquel. Cuando estamos leyendo y examinando el libro de Génesis, nos damos cuenta de eso. Y se cuenta también, hay tradiciones que dicen que allí se construyó una iglesia. Que tenía unas puertas tan pequeñas que cuando uno iba a entrar tenía que encorvarse. Se le llamaba la Navidad. Había que doblar un poco. Sí, eso tiene su historia. Uno leyendo y a veces se pone a leer algunos escritos y encuentra este tipo de información y de datos, y uno a veces lo comparte con la audiencia. Que era como una reverencia que tenía que hacer que iba ahí. Exactamente, usted está en eso, José. Tenía que hincarse ahí para pasar la puerta. Sí, entonces, no solamente, aquí dice que Herodes se turbó, pero no solamente fue Herodes. No. Se turbaron los escribas, los fariseos, los saduceos. Todo el mundo estaba inquieto. Estaba inquieto. La señal estaba en el cielo. Estaba en el cielo. Los ángeles la habían su inauguración. Y vienen 3 forasteros a preguntar. Y andan por ahí, que yo creo que no eran 3, eso dice okay. Lo dicen alguna, yo digo que, porque eso venían a veces en caravana y venían de muy lejos. En campaña, venían de muy lejos. Pero quizá los 3 eran prácticamente reyes, comandantes de principales, como se usaron siempre, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, que siempre que se hacían las reuniones salían esos principales. Y esto trajo, el hablar del nacimiento del niño trajo su resultado, porque hubo a los niños de 2 años para abajo lo acabaron todo.
Más sin embargo, ya él estaba en Egipto. Porque José había escapado como en la madrugada, porque le fue avisado por Dios. Y también para que se cumpliera la profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, entonces inmediatamente volvió otra vez para allá. Y estuvo también, se crió en Nazaret, porque ya era llamado Nazareno. Y este niño fue creciendo como crecen todos los niños, y hizo también su oficio. Era carpintero, y decían que Jesús era un carpintero bien fino. Por eso... La frase, toma mi yugo. Sí. Sí, lo que sucede es una cosa. Esta gente preparaban unos yugos muy especiales. Yugo para los bueyes. Sí, eran muy especiales, para que no lastimara a los bueyes. Lo medían como se mide una ropa de vestir. Todo era con medida y todo. Bien preparado, para evitar cualquier dolencia que pudieran tener pues los animales. Y se dice que del tipo de madera, que era como una de las más ligeras que utilizaba. Sí, o sea, no pesaba tanto. No pesaba tanto. Era para que lo acomodaban. Y se cuenta, hay una tradición que cuenta que decía en el letrero del taller donde elaboraba Yeshua, decía, aquí se hacen los mejores yugos. Sí, tradición, sí. Tradiciones dicen así. Quiere decir que cuando le predicó en Mateo 21, le llamó a los judíos, que le hablaba precisamente del yugo, se refería, no era el yugo de la esclavitud romana, ni tampoco era podemos hacer las comparaciones porque emocionalmente estaba así, pero se refería al yugo de la ley, a todo lo que la exégesis real de esto era que el pueblo de Israel estaba muy atiado allá, estaba muy cargado por todo lo que habían hecho los escribas y los fariseos, de agregarle a la ley lo que hablábamos el día de ayer. Perfectamente. Sí, lo que hablábamos también el día de ayer. Todo esto, entonces, en ese ambiente, en esa deseo estaba el pueblo judío, tanto por la ley como por el imperio romano, el aprieto que tenía. Entonces, viene y aparece este muchacho diciendo que él era el que ellos estaban esperando. Yo por eso que yo le digo siempre a la persona que para nosotros estudiar los evangelios y esta historia, tenemos que tener una mentalidad judía. Ellos que están esperando, conforme a lo que dice el libro de No, a un hombre fuerte que iba a descender del tercer cielo, que iba a acabar con todos los enemigos. Un gladiador. Sí, un gladiador, que era lo que tenía en portada el libro de No, en su portada, o el rollo, porque los libros todavía no se hacían como nosotros lo tenemos hoy, en su portada. Entonces viene y aparece uno nacido en un pesebre, como dice Isaías. Paradójicamente. ¡Qué sorpresa para ellos! ¡Qué sorpresa! Y él viene diciendo, y ellos que lo habían visto nacer, crecer en medio de ellos, que sabía lo que hacía, que yo soy, hoy se cumple lo que dice aquí la Escritura. Lo miraron loco, ellos lo querían ahorcar, lo querían guindar. Uy, ¿qué está diciendo este? Cuando le dice que antes que Abraham fuera yo soy, pero tú apenas tienes 30 años y tú estás diciendo que tú eras antes que Abraham. Pues tú estás loco, muchacho. Es que tenemos que tener una mentalidad judía. Nosotros mismos habíamos cogido una soga y lo habíamos arrastrado también, como hicieron ellos. Y más delante de este es un impostor, lo íbamos a decir nosotros. Este es un impostor también. Uy, ¿qué está diciendo este que tiene 33 años, que él es mucho antes que Abraham? ¿Y qué se ha creído este muchacho? Es un blasfemo. Lógico. Hasta nosotros, porque era que ellos lo iban a percibir de una manera literal, no iban a entender esa parte, aunque vieran las señales que vieran, los prodigios que vieran, ellos no iban a entrar en esa. Y si nosotros tampoco habíamos entrado en esa, nosotros habíamos sido los primeros que íbamos a decir,
Crucifíquenlo, porque a veces estamos predicando y decimos, pero Dios mío, y era que tenían una venda los judíos. Ellos estaban claros. Tenían la profecía. Ellos la tenían y la seguían y la calculaban. Eran mucho más duros. Nosotros somos unos bebés en cuanto a ellos. Unos bebés, porque ellos comenzaban desde los 5 años. A los 12 rabinos y todo lo que le daban era la Torá. Y de los 15 a los 17 no había otro texto que no fuera eso. Eran unos duros. Si apenas los evangélicos leen la Biblia, apenas la revisan. No la leen, la revisan. Y aquellos la recitaban, la calculaban, la sumaban, la restaban. Aquellos le hacían de todo a ella, para arriba, para abajo. Pues no las recitaban de 15 a 17 años, las recitaban la Torah completa. Como si fuera un verso bíblico. Tenían que saberse el libro de Moisés, de Isaías completico y todo eso libros. Eran uno duro, uno durazo. Por eso era que entre ellos estaban los famosos rabinos. Eran duros. Gamaliel. Eran duros. Que era familia de Hillel, que era otro maestro durísimo. En su tiempo, de lo que también se tuvo que Yeshua enfrentar y aclararle algunos puntos, porque nosotros tenemos las escrituras y las leemos y a veces no sabemos, casi nunca nos enmarcamos en la realidad de la historia, porque nosotros lo demachamos y como decíamos ayer, que en el demache pues también nuestra propia cultura y decimos que la convertimos como hacía el pueblo de Israel, un poquito de la halajá, lo que ellos le llamaban cultura y tradición, cultura y Torah. Y es que de una u otra manera nosotros en mucha interpretación nuestra cultura, nuestras tradiciones, pues la traemos aquí también como hacían ellos. Y esto es algo que inmediatamente distorsionamos lo que tenemos. Es verdad que la Navidad es de un origen pagano, no vamos a decir que no. Pero cuando usted busca en el diccionario secular la palabra Navidad, te va a decir que es una fiesta cristiana. Es una fiesta cristiana. Pero sea un buen administrador, no lo gaste todo. Con control. Porque viene enero. Y en enero quedan a veces los dolores de cabeza. Porque el primer mes, enero. ¡Qué duro es enero! Entonces hay que no derrochar todos los centavitos que le vienen a la mano ahora. Eso es así. Hay que presupuestarse. Y hay que guardar para comprar un solar. Ir juntando, comprar un solar que es tan difícil y caro. Y después ir comprando bloques y pagando varilla y cemento para poder hacer una casita y dejar de pagar alquiler. Hay que tener visión hacia el futuro. Es lo que quiere Dios. No es que nos bebamos todo y lo gastemos todo y hagamos un derroche y que compremos trapos, que nos envolvamos en proyectos que sean proyectos a largo plazo y que te puedan ahorrar unos centavitos un poquito más adelante. Esto es parte de la Navidad. Actuar con sabiduría también debe de ser algo que, como decía Elías en el día de ayer, de unidad, de un compinche familiar, no un derroche, de un compinche familiar donde las familias se unan y que fortifiquen sus vínculos, su buena relación. Eso es también de lo que se trata la Navidad. Es cuando los familiares que a veces viven lejos, pues van a visitar a los padres y están ahí porque así debe de ser. Deben de compartir, sentarse, hablar de esas historias pasadas, sentarse con ellos, compartir. No, por eso es que en realidad ese es el tiempo de la gran convivencia. La gran convivencia familiar. Y no solo familiar, sino que en realidad hay una convivencia con todo el que te rodea, con todo el vecino y todo el mundo. Eso hace. Porque eso se hizo para que el hombre tuviera un acercamiento, no solo entre sí, sino también
hacia el gran maestro, hacia el Señor, hacia el Salvador. Porque la Navidad siempre fue celebrada por los judíos de tiempos antiguos, no en la misma forma, pero lo hacían. Pero había un objetivo futuro al que se iba a llegar, y era la llegada del Señor. Y por eso se celebra ahí. Y por eso debemos verla con claridad, abrir los ojos, que no se nos queden como... Que abramos los ojos. Sí, los de Camino de Maú. Sí. Y veamos la realidad. Hemos sido torpes, hemos sido negativos hacia la verdadera creación de nuestro Señor y hacia el objetivo que Él trató de que fuéramos por lo menos libres todo el tiempo, fuéramos vida eterna, consiguiéramos todo eso, pero en realidad lo votamos. Es que los humanos somos mal agradecidos, o sea, ese es un problema que tenemos nosotros, que no sabemos agradecerle el bien, a veces ni nos sentamos a analizarlo. El ser humano tiene una naturaleza, y en su naturaleza dice, yo soy un ser mal agradecido. Bueno, y decir también que hablando en el tema de la Navidad, si de preferencia, pues usted, digamos, no quiere colocar un arbolito, pues no lo coloque. A lo mejor hasta se economiza un par de pesos. Eso no es pecado. No es pecado. Ni pecado ponerlo, ni pecado ni quitarlo. Tampoco quitarlo. Porque la gente todo lo que dice, esto es de origen pagano. Entonces yo digo, nosotros no aplaudimos. Y el aplauso. Sí. Sí. Yo cuando estaba estudiando psicología en la universidad, pues, hablando de lo que eran las razas, ahí yo aprendí que precisamente, que no solamente el plátano, sino que los aplausos venían de los negros. Eso viene de África. Y nosotros lo usamos, viene de pagano y nosotros lo usamos. Mira, eso es tan complejo. Y decíamos ayer también, pastor, que mencionábamos a las personas que no es que no desconocemos la mezcla cultural y los orígenes, de hecho, de este evento de la Navidad. Y decíamos también que precisamente, mira, que se mezclaron tantas cosas, pero hay que sacar lo positivo. Lógico. Por ejemplo, mire, lo que se hizo realmente con la fiesta de la Navidad, acuérdese de esa fiesta pagana que se realizaban en estos momentos bíblicos. Se realizaban fiestas paganas. De hecho, cuando hablamos ahorita de Israel, del Éxodo, vimos a Moisés enfrentar las plagas, mencionamos la plaga, pero cada una de esas plagas era una representación una divinidad. De una deidad, de una divinidad. Sí. Estaba el Nilo, sí, que era la fuente estaba todas las ranas, todo eso eran dioses. Sí. Eran dioses que ellos tenían. Y precisamente con esa plaga Dios le demostraba que ninguno de esos dioses a los que ellos servían eran no eran nada, no eran superior a Dios. Ni eran de bienestar para ellos. Ni eran de bienestar. Y con esto de la Navidad, pues precisamente coincidía, lo que se hizo fue que se aplazó una fiesta pagana. Por eso es que... Sí, que dice. Sí, porque se celebraba al dios Sol. Y mira que estamos hablando del nacimiento de Jesús. ¿Y usted sabe qué hacían los paganos? Celebraban era el nacimiento del dios Sol, del hijo del Sol. Sí. Así es que el hijo del Sol. Entonces, ¿qué ellos utilizaban? Ellos hacían tomaban unos huevos. Unos huevos. Y de ahí es que viene la tradición de los huevos de Pascua. Sí. Y es como cuando la gente sabe que en la tradición dominicana se habla de vacá. Sí. Que es como sembrar un huevo, una cosa. Sí. Eso hacían esas personas con esos huevos. Y se suponía, y hacían también, ahí había una orgía, porque donde hay paganidad, hay leventinaje, corrupción. Bueno, pues entonces se limpió todo eso y se sacó los gobernantes precisamente romanos, cuando llegó el cristianismo, que invadió, que tomó la cabeza. Fue la religión del Estado. En tiempo de Constantino fue la religión del Estado. Exactamente. Sacó todas esas tradiciones y todas esas edades
del pueblo, y quedó establecida entonces el nacimiento no del Hijo del Sol, sino El Hijo de Dios. el Hijo de Dios, que Sí. es la verdadera Navidad. Sí, lógico. El verdadero natalicio. Entonces, no es que no desconocemos esas cosas. Sí. Mira, ayer, perdón, el espacio, ayer que hablábamos de los símbolos, sí, ciertamente, debemos cuidarnos, debemos, pero yo decía, la gente a veces no sabe, le decía de la ropa, Sí. de la cantidad de símbolos que hay en la ropa, que Lógico. son satánicos y usted anda con ellos arriba. Mira, ayer José, casualmente nos bebíamos algo en un vaso higiénico y cuando giro el vaso higiénico yo me estoy bebiendo. Es un símbolo que tiene el vaso higiénico donde me estoy bebiendo. Tiene una idolatría. Un dibujo de un símbolo. Y, mira esto. Yo me bebo y me encuentro tranquilo. Sí, no me voy a morir. No, porque sea así. Pero lo que estoy diciendo es, claro, uno rechaza todo esto, pero mira, pero debemos tener, como dice José, los pies sobre la tierra. Una mentalidad madura es lo que es el pueblo de Dios, la sensatez. Y a mí me llamó la atención de Herodes, precisamente, pudiera usted abundarnos un poquito, de Herodes, la forma, diríamos nosotros los dominicanos, de tigueraje. Los dominicanos diríamos de tigueraje. Porque Herodes cuando conversa con los magos, con los reyes, con los... Porque la adora él también. Le dice como en el verso 8, y allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, Venía a mí para adorarlo también. hacérmelo saber, le dice, para que yo también vaya y le adore. adore. Sí, a cortarle la cabeza. Sí, camaleón. Sí, las intenciones que tenía. Sí, pero se lo llevaron ellos. Sí. La intención se la llevaron. Y ahí fue que usted mencionó que vino entonces la matanza. La matanza de los niños. Acabaron. Ya tú sabes lo que es recoger el grito que había ahí, toda esa madre. La crueldad. La crueldad, acabar y matar todos esos niños de 2 años para abajo para que no se escapara uno. Por si la moca en uno de ellos estaba. Mira a ver qué régimen, que es lo que usted mencionaba ahorita, bajo qué régimen estaban estas personas. Sí, lógico. Bajo qué régimen que le mataban a los niños. Por eso en la idea de ellos estaba la percepción de que tenía que venir ese gladiador. Sí, Claro así sí. que acabara con realmente con el imperio Yo leí una romano. anécdota que decía, ellos cuando iban hacia Egipto, entraron en una cueva, porque así era que se hacía en esos tiempos cuando llegaba la noche, la oscuridad y las cosas. Y de que en esa cueva habían por lo menos insectos, había una araña que tejía. Y tejió en la parte de la puerta, y ya tejido su tela de araña. Y que la carcha de como que estaba nevando se cayó, se pegó ahí. Entonces los guardias cuando andaban buscando a los niños, que llegaron ahí, le dice el comandante, no entre ahí porque mira, ahí lo que hay es araña. Y si hubiera entrado ahí, rompen la tela para entrar. Sí. Sin embargo, eso está ahí. Esos son por lo menos anécdotas para Sí, tradiciones. tradiciones. Sí. Pues sí. Y que por eso no llegaron a encontrar el niño. Sí. Pues mis amados, no tenemos tiempo para más.